Bienvenidos un viernes más a estas charlas del Instituto Juan de Mariana. Hoy vamos a hablar del auge de las fintech, la ventaja española y el futuro del mercado bancario. Ya sabemos que España tiene un mercado bancario especialmente potente. Hay toda una transformación tecnológica en este mundo y para eso tenemos a Diego Zuloaga, que va a hablarnos hoy sobre estas cuestiones. Diego es experto en tecnología financiera en Fingleton, una consultora especializada en asuntos de competencia y regulación que tiene su sede en Londres. Nos va a hablar de los cambios regulatorios como la segunda directiva de servicios de pago, la PSD2, y cómo esta ha permitido que un gran número de empresas nuevas se lance a crear, a disfrutar este segmento del mercado y a crear nuevas formas, nuevas empresas que tienen, bueno, como objetivo ganar el mercado y, por tanto, acercarse al consumidor. Así que nada, digo, estamos pendientes de que empieces y nos cuentes cuál es la transformación del mercado gracias a estas fintech. Muy bien, José Carlos, pues muchas gracias y gracias al Instituto Juan de Mariana por la oportunidad de presentar. Hace años ya que os sigo y me parece que realicéis una labor muy importante educativa y de promoción de ideas que me parecen fundamentales en España, así que muchas felicidades por vuestro trabajo y me siento honrado de poder contribuir a vuestra labor, aunque sea modestamente. Voy a compartir mi pantalla. Espero que todos la puedan ver y si no me avisáis. De lo que me gustaría hablar es del auge de las fintech y el impacto que tienen tanto a nivel de competencia en España y un poco del desarrollo económico de Europa en su conjunto y del resto del mundo, y también de las implicaciones que me parece que va a tener para el sector bancario, que es un sector que se ha visto ya desde hace siglos muy expuesto a la regulación, que ha tenido ciertos privilegios legales durante muchos años, que ha sido, por lo menos en opinión de algunos, responsable de crisis económicas y de inestabilidad financiera, y que puede estar sujeto a una transformación muy importante de consecuencias imprevisibles en este momento como resultado del gran desarrollo tecnológico que estamos viviendo en el área de pagos, de finanzas y de otras actividades que han sido el área fundamental y fundamentalmente de la banca en tiempos anteriores. Me gustaría empezar mostrándoos estos gráficos que aparecieron en el Economist, de la revista británica, a finales del año pasado, y que resaltaban un poco cómo en los últimos años, especialmente desde mediados de la década pasada, desde el año 2015 o así, las empresas de pago y empresas tecnológicas en el ámbito financiero han superado en su valoración bursátil a muchos de los grandes bancos de todo el mundo, tanto en China como en Estados Unidos, como en Europa, y que eso no solo es reflejo de la decadencia de las entidades financieras como consecuencia de la crisis económica que empezó en 2008 y se prolongó hasta 2012, 2013, incluso en España, sino también las grandes expectativas que hay de que la mezcla de datos, de nuevas tecnologías a nivel de Internet y de uso de smartphones en el suministro de servicios bancarios, junto con el conocer el sector de pagos y el sector financiero, los grandes retornos que se podía ofrecer en el futuro para las empresas que estaban ya bien situadas para realizarlo. Y podemos ver algunos nombres aquí que destacan en ese área, ¿no? Visa y Mastercard, que son empresas americanas pero muy internacionalizadas y que dominan el mercado de pagos con tarjeta. Ant Group, que si no lo conocéis, me imagino que por lo menos habréis oído hablar, es una empresa china propiedad de Jack Ma, el dueño de Alibaba, que es el Amazon chino, que se ha convertido en uno de los no solo pioneros de la tecnología financiera, sino en China una de las entidades financieras ya más importantes. Todos ellos están por encima en su capitalización bursátil de entidades como JP Morgan Chase, que es el banco más grande comercial y de inversión de Estados Unidos, o ICBC, que es el banco más grande de China. Entonces, es una transformación de la que en los últimos años se viene hablando más, pero que al principio ocurrió en silencio, pero de forma muy rápida. Entonces, por empezar definiendo un par de conceptos, una fintech, que naturalmente viene de tecnología financiera en inglés,
Es una entidad que utiliza la tecnología para reducir costes, para mejorar la calidad de servicios y para llegar a más consumidores. La idea es competir mejor con las entidades que están en el mercado en ese momento, ¿no? Y generalmente no son bancos. Y no son bancos tanto por razones tecnológicas, porque no es necesario actuar como banco para facilitar los bienes y servicios a los que se dedican estas empresas, y también por razones regulatorias, porque el ser una entidad financiera regulada como un banco hace que tengas una serie de obligaciones que restringen mucho tu capacidad de actuar en muchas áreas, tienden a ralentizar la innovación e implican una supervisión muy fuerte. Entonces, a menos que tengas el tamaño suficiente y los medios suficientes para hacer frente a ese nivel de regulación, es difícil justificarlo. Las fintech suelen empezar, o por lo menos en la experiencia pasada, han tendido a empezar en el área de los medios de pago, porque es un área en la que las economías de escala son muy fuertes, es decir, una vez desarrollado el producto, extenderlo a una población cada vez más grande no es muy costoso. Y sin embargo, el retorno que ofrece el darlo a un mayor número de personas es muy mayor. Hay externalidades de red. Cuanta más gente participa en una red de pago, mayores son los beneficios para cualquiera de los usuarios. Entonces es un área en el que se ha vuelto muy popular el empezar como fintech. Pero en muchos casos luego se extiende la provisión de servicios a las áreas de crédito al consumo, de inversión financiera, tanto a nivel de consumidor como a nivel institucional, de crédito hipotecario, especialmente en un mercado como el estadounidense, donde la estructura hipotecaria, la estructura del mercado hipotecario hace que sea muy ventajoso el no actuar como banco a la hora de producir hipotecas. ¿Por qué? Porque hay dos entidades que son famosas o infames, según a quien se pregunte, que son Fannie Mae y Freddie Mac, que tienen autoridad dada por el gobierno para garantizar los préstamos hipotecarios, y eso hace que el que origina esos préstamos, que serían las fintech en este caso, no acarree ningún riesgo como consecuencia. Entonces, estructuras regulatorias tienen muchos efectos a la hora de qué tipo de sectores suelen ser los más favorecidos por las fintech. Y finalmente el área de las criptomonedas, que a veces en ámbitos más institucionales, regulatorios, se tratan como si fuera una innovación tonta sin ningún tipo de impacto real, o como mucho un tema especulativo que no va a tener grandes efectos en la vida real. A mí me parece que es una visión errónea de las cosas. Es una tecnología muy importante que ha aportado grandes novedades a la hora de no solo realizar pagos, sino transmitir información de todo tipo, y que por lo tanto tiene mucha relevancia en este sector. Los principales países en los que se han desarrollado las fintech, y suelen ser compartimentos bastante estancos, y yo creo que eso tiene que ver también con la muy divergente regulación en cada mercado, pero los principales países son China, Estados Unidos y luego en un segundo nivel la Unión Europea en su conjunto, y meto, realmente debería decir Europa porque meto también al Reino Unido aquí, pero a nivel de integración de mercado el Reino Unido sigue estando muy integrado en el mercado financiero con el resto de Europa, y luego la India, Brasil y México, que fundamentalmente tienen una población poco bancarizada, con poco porcentaje de la población con cuentas bancarias, y una población enorme y un crecimiento económico bastante rápido, lo cual ha hecho que adopten la tecnología de forma muy acelerada. Os he puesto aquí los logos de algunas de las fintech que son más conocidas, más internacionalizadas, y también que trabajan en distintas áreas. PayPal lo conoceréis por medios de pago. Revolut es una de las fintech más valiosas de Europa, tiene licencia bancaria en Lituania, pero la crearon dos estonios en Londres. Y ahora, pues se ha extendido por toda Europa, y especialmente se ha especializado un poco como TransferWise en el intercambio internacional de divisas. Luego Klarna, que es una empresa sueca dedicada a la provisión de tecnología para pago en diferido, que ha cambiado totalmente la propuesta comercial, sobre todo a nivel de comercio electrónico a la hora de pagar, y que ha crecido con mucha fuerza. Alipay, que es una entidad de medios de pago propiedad de Alibaba en China y una de las entidades financieras más grandes del país. Y luego Stripe y Plaid, que son dos empresas americanas, no son tan conocidas porque no sirven directamente al consumidor, sino que actúan como infraestructuras. En el caso de Plaid se trata de crear los enchufes tecnológicos, como si fuera, para que una aplicación financiera que quiera entrar en tu cuenta bancaria pueda hacerlo sin problemas, pueda hacerlo sin que tú como usuario tengas una mala experiencia o seas vulnerable al fraude y demás. Crean toda esa infraestructura interna, ¿no? Y en el caso de Stripe es para aceptar pagos,
con los comerciantes, especialmente en el comercio electrónico y para empresas pequeñas y medianas también, pero sobre todo se han centrado en las empresas más bien pequeñas, facilita la aceptación de pagos electrónicos. Y lo relevante de esas dos últimas empresas es que, a pesar de no servir directamente al consumidor, son de las entidades fintech más valiosas del mundo en este momento, porque han conseguido, han logrado un papel prácticamente universal en la provisión de infraestructura en muchos ámbitos. Y eso les otorga una ventaja competitiva muy fuerte. Me gustaría ahora hablar un poco de los catalizadores del desarrollo de las fintechs desde hace 8 o 10 años, y también de los principales jugadores que el proceso de desagregación, lo que en inglés le llaman unbundling, que es un poco que las distintas funciones financieras hayan pasado a distintos jugadores en vez de estar todos dentro de una misma entidad, un poco el resultado que eso ha dado en términos de principales jugadores en el mercado, ¿no? Entonces, por empezar con los catalizadores, naturalmente el primer factor es la tecnología. El Internet creó una necesidad de facilitar el comercio electrónico y de forma segura facilitar los pagos para la provisión de bienes y servicios a través de Internet. Y eso rápidamente, de ahí surgieron las primeras fintech, PayPal, que en principio era parte de eBay, y otras empresas relacionadas con eso, pero fundamentalmente PayPal. Y luego la adopción de forma muy acelerada de smartphones desde el momento en que empezaron a proliferar en el año 2006-2007, que ha permitido que una gran parte de los servicios financieros se puedan hacer de forma remota, desde cualquier lugar, siempre que se tenga una conexión a Internet. Luego la difusión del Big Data, el gran análisis de datos, que permite analizar de forma en tiempo real prácticamente variables financieras que afectan, por ejemplo, a la capacidad de crédito de una persona o de una pyme, y también informan a la entidad sobre grandes tendencias dentro del mercado que podrían afectarle favorable o desfavorablemente. Y luego las criptomonedas y fundamentalmente el Bitcoin, que se lanzó a finales de 2008, como muchos sabéis, empezó a funcionar en el año 2009 y, a pesar de tener una extrema volatilidad, ha aumentado mucho de precio en los últimos años, y la tecnología ha tenido una gran difusión y mucha aplicación en distintas versiones, incluso distintos modelos de criptomoneda desde entonces. Esos 4 factores dentro de la tecnología han sido fundamentales. Luego la regulación. En primer lugar, que los bancos, en muchos países, con alguna excepción que mencionaré luego, se retiraron del área de nuevas fronteras de innovación después de la crisis de 2008, porque tenían, en primer lugar, que responder a nuevas medidas prudenciales, pero también tenían que reforzar sus hojas de balance, deshaciéndose de lo que se consideraba más riesgoso. Ese fue el primer factor. Y luego, a partir de 2014-2015, hay una voluntad muy fuerte, especialmente en Europa, de liberalizar los servicios de pago, de permitir que terceras partes, aplicaciones que no te ofrecen directamente servicios bancarios, sino que te ofrecen servicios de análisis, servicios de iniciación de pagos, por ejemplo, que tuvieran acceso más fácil a las cuentas de los usuarios. Y la idea era promover la competencia, mayor eficiencia, que se pudieran proveer más servicios sin fricciones al consumidor, que estaba ya muy concienciado con el Internet y el comercio electrónico y demás. Y luego también la actividad, si se quiere, detrás del telón de los bancos centrales por mantenerse relevantes, porque uno de los factores coyunturales que está un poco más abajo es la decadencia del efectivo, y el efectivo es el único debe que el Banco Central da directamente al público. El Banco Central da cuentas de reservas a las entidades financieras, pero en su relación directa con el público solo es en forma de efectivo en este momento. Y los bancos centrales cada vez están más preocupados por mantenerse relevantes en ese sentido. Y hablaremos un poco más tarde del euro digital, que es una propuesta reciente del Banco Central Europeo que va encaminada precisamente a mantener la relevancia del Banco Central Europeo a medida que decae el uso del efectivo. El otro factor coyuntural último ha sido la COVID, que no solo ha acelerado el que se use menos el efectivo por razones higiénicas, que luego no se sabe exactamente si estaban justificadas, pero bueno, al principio se pensaba, y con cierto fundamento, que podían ayudar a la transmisión de la enfermedad. Ese fue un factor, pero luego además que con los confinamientos y la reducción de la actividad económica, gran parte de las transacciones se pasaron a Internet. O por lo menos el pago se realizaba de forma electrónica, porque la entrega era remota y no en restaurante o en tienda, ¿no? Eso también ayudó.
Todos esos factores han contribuido a que las fintech no solo se hayan fundado, sino que hayan crecido de forma muy rápida y que haya un tejido cada vez más profundo y más denso de distintas empresas centradas en la tecnología financiera. Y eso ha cambiado el campo de juego, porque hasta hace bien pocos años los bancos hacían todas las actividades, tanto la adquisición de pagos como el proveer tarjetas a los usuarios, como el proveer cuentas bancarias naturalmente, pero crédito al consumo, crédito hipotecario de todo tipo y la provisión de los medios de pago y de las redes de pago. Y los bancos hacían esto porque tenían cierta protección regulatoria al tener licencias, pero también porque su actividad implica muchos costes y entonces solo un número reducido de grandes entidades estaban en posición de poder realizar esta actividad. Y la verdad es que, en cierto modo, fueron muy innovadores en los años anteriores a mediados de los 2000 y algunas de esas actividades todavía persisten. O sea que no es únicamente hablar de un oligopolio que está totalmente protegido. Hay ciertos factores que apuntan en esa dirección, pero también ha habido una competencia fuerte, sobre todo a nivel internacional. Luego han ganado importancia las redes de pago. Visa y Mastercard llevan en existencia, la una desde los años 50 y la otra desde los años 70, pero cada vez tienen más importancia porque coordinan toda la actividad y la transmisión de valor en las redes de pagos domésticas, redes de pagos nacionales y luego a nivel internacional cuando se realizan pagos en divisas extranjeras y demás. Y luego complementándolas hay redes internacionales redes interbancarias nacionales, que son las que veréis en las tarjetas, por ejemplo, en España el Euro 6000 o JCB, que son redes complementarias que trabajan junto con Visa o Mastercard para transmitir pagos en España. Luego hay los proveedores de servicios de pago, que son las infraestructuras en tiendas para recibir pagos, que son las terminales que se suelen ver. Los nombres que pongo ahí serán algunos que si sois personas curiosas y os fijáis en esas cosas, igual los habéis visto en las terminales de pago. Luego las fintechs, de las que ya hemos hablado, y finalmente, pero también muy importante, las big tech, las grandes tecnológicas, lo que los franceses llaman GAFAM, que son las tecnológicas de Silicon Valley, que están un poco metidas en todas las áreas de tecnología y también en el área fundamentalmente de pagos y de facilitar pagos, pero fuera del perímetro regulatorio generalmente y más centradas en nuevas funcionalidades dentro de la tecnología móvil y demás. Entonces podemos hablar de Apple Pay, Google Pay. Amazon Pay está centrada en los vendedores, en las plataformas de Amazon. Facebook Novi es esta idea, es el nombre de la subsidiaria financiera de Facebook para temas de lo que antes se llamaba Libra, ahora se llama Diem, que es esta moneda digital. Y luego en países como la India, WhatsApp tiene un papel cada vez más importante en el área de pagos. Entonces, fundamentalmente la lección de esto es que ha habido una desagregación muy importante en los últimos años y la idea es que los bancos han visto especialmente las áreas donde había más rentabilidad o donde se había liberalizado la regulación y se había facilitado la entrada, han visto que cada vez están más amenazadas por la competencia. Y por mostrar de forma gráfica de lo que estoy hablando, el gráfico a la derecha muestra el crédito extendido por fintechs en distintas jurisdicciones, en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa y otras. Y lo que se ve es un crecimiento muy fuerte, especialmente en Europa y en países occidentales, fundamentalmente. Y mientras tanto, en los países en desarrollo y en Asia, son las Big Tech las que están más metidas en el área de crédito. Y si seguís el periodismo económico en el área de la regulación de las grandes tecnológicas, igual nos sorprende esto, porque hay más escepticismo en Occidente a nivel de competencia, de uso de datos y demás, sobre la participación de las grandes tecnológicas en este área. Yo creo que muchas de las preocupaciones son más sensacionalistas que de fundamento, pero sí han tenido cierto impacto en lo que ha tenido más crecimiento en los últimos años. Mientras que en China, en Japón Rakuten, que es el Amazon japonés, Rakuten creo que lo pronuncian, tiene una presencia muy fuerte en el sector financiero y en otros países ha habido un crecimiento más fuerte de las grandes tecnológicas en finanzas. Los datos son del Bank for International Settlements, que es una entidad oficial que reúne a todos los bancos centrales del mundo. Y lo que también podemos ver, y lo que ofrecen los datos, es que mientras que las fintech son un espectro muy nutrido de firmas y muy dinámico, no tienen una gran rentabilidad
muchas de ellas no han vivido un ciclo de crédito completo, con lo cual muchas veces no tienen datos suficientes para saber si, por ejemplo, están dando préstamos a un tipo de interés muy competitivo o excesivamente bajo. Mientras que las grandes tecnológicas se dice o parece que son más eficientes, hombre, llevan más tiempo si no en el área de finanzas, sí por lo menos operando. Y aparte tienen una escala y una capacidad de uso de datos y de proceso de datos que les puede favorecer, ¿no? Entonces, en general, la rentabilidad de las Big Tech en finanzas parece que ha sido mayor que las de las FinTech. Por hablar brevemente de la posición de España, os pongo aquí un titular de Shifted, que es el órgano especializado del Financial Times en temas de tecnología, y hablaba de las startups menos valoradas, o las startups más atractivas por estar infravaloradas en España. Y es un titular que se suele ver con cierta frecuencia porque España tiene fama, yo creo, entre los inversores, entre los venture capitalists, de ser más barata que otras jurisdicciones, de que se puede sacar mucha rentabilidad con poca inversión. Y algunos lo achacan a que no hay una escena doméstica de capital riesgo tan fuerte como en otras jurisdicciones, que igual la situación regulatoria no está tan clara o no se conoce la legislación laboral o la legislación a la hora de montar una empresa lo suficiente y que eso reduce el coste de invertir porque se considera más riesgoso, ¿no? No soy experto suficiente como para comentar con detalle ese tema, pero sí parece que las startups españolas, a pesar de ser un ámbito muy extendido y muy nutrido en un montón de ciudades, sí parece que es una escena que se conoce menos que, por ejemplo, la de Berlín, París o Londres. Sin embargo, Barcelona y Madrid sí que tienen muy importantes aglomeraciones de startups, y no solo en el área financiera, sino otras. Y lo que quizás sorprende un poco más, como comentaba José Carlos al comienzo, es que España lo que sí tiene es uno de los sectores bancarios más grandes internacionalizados de la eurozona. Lo comparas con la banca alemana, incluso la banca francesa, aunque la banca francesa tiene fortaleza en ciertas áreas que son distintas de la banca española. Pero España compite fuertemente y probablemente han tenido un desempeño mejor los bancos españoles en los últimos años que el que han tenido los bancos italianos o los bancos alemanes, incluso los bancos franceses. Entonces surge la pregunta de por qué no hay más conexión entre ambas escenas, ¿no? Ambas áreas. Y además luego está la conexión con Hispanoamérica, una esfera económica de 400 millones de habitantes que por idioma, por cultura, por sistema legal y por conexiones históricas entre los países debería favorecer a la banca española y a nivel de banca tradicional, si es verdad que están muy implantadas las entidades financieras españolas en Hispanoamérica. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues no es una respuesta definitiva, pero yo una de las cosas a las que achaco que no haya más nexo entre el sector fintech y la gran banca es que tuvimos en España una crisis financiera al mismo tiempo que estaba en auge esta tecnología. ¿Y por qué tengo esta teoría? Porque hay una jurisdicción en Europa que ha tenido una experiencia muy distinta y esa es Suecia. Y Suecia, conoceréis igual que Spotify, es una empresa sueca, que Suecia tiene un sector de nuevas tecnológicas muy por encima de su proporción económica en el continente europeo, incluso en el contexto mundial, y ha tenido mucho éxito también en el área de las fintech. Y Josh Bell, que es un inversor con sede aquí en Londres, que trabaja en el sector fintech, entre otros, lo achaca a que en Suecia los bancos han colaborado muy bien con el sector tecnológico. Y yo, a mi vez, he aportado un poco el complemento de que Suecia su crisis financiera la tuvo a mediados de los años 90. Entonces, pudo llegar a los 2009, 2010, 2011, 2012 con reservas de capital, con planes de inversión centrados en el futuro y no en arreglar lo que traían del pasado. Y entonces yo creo que eso diferencia a Suecia y ha hecho, sin embargo, que en muchos otros países europeos nos encontremos más rezagados que en otros lugares a la hora de conectar la banca tradicional con la tecnología financiera. Y finalmente, un breve comentario con respecto al futuro del mercado bancario, porque yo creo que esta desagregación que se está produciendo de forma muy rápida y que parece que solo afecta pues de forma a las marcas o directamente al consumidor en su experiencia diaria de forma tangencial y sin que cambie mucho el orden de las cosas, está produciendo de una forma muy rápida y que va a continuar.
la posición de los bancos es más vulnerable y no hay más que mirar el valor en libros de muchos bancos para darse cuenta de que los inversores están dudando de si pueden mantener ese tamaño que han tenido ya desde hace décadas. Y además la respuesta de los bancos centrales es posible que aumente la presión competitiva. Y estoy pensando especialmente en dos acontecimientos que me parecen, si no probables, sí desde luego posibles. El primero es la liberalización de las cuentas de reserva. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas más entidades, incluso las que no son bancos, puedan en el futuro operar directamente con la infraestructura de pagos del Banco Central, de manera que ese privilegio tradicional que ha sido únicamente de los bancos regulados, de los bancos con licencia bancaria, se convierta en algo mucho más accesible para muchas más entidades, lo cual reduce costes para ellas y les hace posible ofrecer un servicio mucho más cercano al de una entidad bancaria tradicional. Y luego es el euro digital, que el euro digital no es más que la provisión directa de cuentas en el Banco Central a hogares y empresas no financieras. Es decir, que el Banco Central se convierta tenga ciertas actividades de banco comercial, limitadas, porque sería únicamente una cuenta de transacción, probablemente tendría un límite de 3.000 euros o 4.000 euros, con lo cual no sería como una cuenta bancaria de ahorro o de inversión como las que conocemos, pero sí competiría de forma clara con las cuentas corrientes comerciales. Y eso hace que uno de los grandes servicios que proveen los bancos en este momento y sobre el que tienen un casi monopolio, porque tienen seguros de depósitos que otras entidades no tienen, que se convierta en un sector en el que compite una entidad que puede crear dinero. Y al poder crear dinero no necesita siquiera seguro de depósitos, porque nunca va a tener problemas de liquidez en el sentido tradicional de la banca con reserva fraccionaria, ¿no? Entonces, eso también va a presentar pues, un desafío competitivo a la banca tradicional. Y con todo esto hace que la tecnología financiera uno pueda únicamente ser muy optimista y tenga la expectativa de que siga aumentando en la huella económica que deja y en su protagonismo en las economías tanto desarrolladas como en desarrollo. Así que con eso me gustaría dejaros y responder a las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Muy bien, Diego, ¿me oyes? Te digo muy bien. Vale, fenomenal. Bueno, pues yo sí tenía una pregunta y es, ¿no te da la sensación de que cambia un poco el concepto de banco que tenemos? Es decir, la gente tiene un concepto de banca tradicional. Es verdad que con la banca online, bueno, pues también ese concepto de banco de cercanía, ¿no? Que en España era especialmente presente, bueno, pues se ha cambiado también, pero con las fintech, aparte de todo, pues vemos que nos ofrecen otro tipo de servicios y demás. ¿Cómo ha cambiado este concepto de banco y cómo tenemos que adaptarnos casi los consumidores, ¿no? Aprender un poco estas nuevas posibilidades que tenemos? Bueno, yo creo que ha cambiado porque la gente tiene ahora mucha más voluntad de cambiar de entidad y sobre todo la gente menor de 40 años, 45 años, 50 años, la gente que está más concienciada con las nuevas tecnologías, lo tiene mucho más fácil para encontrar nuevas opciones. Entonces, la idea de que la proximidad a una sucursal es el factor más importante a la hora de decidir lo que se hace, especialmente cuando incluso si tienes un negocio no necesitas tener la sucursal al lado para darle el efectivo al final del día o que te traiga cambio porque ya la mayoría de la gente paga de forma electrónica, pierde mucha importancia. España, no se suele decir, pero bueno, igual sí se dice, pero no lo suficiente. España tiene una densidad de sucursales bancarias que no la tiene ningún otro país europeo. Somos el país de Europa con más bares per cápita, pero también con más sucursales. Entonces, estamos sobrebancarizados en ese sentido, pero también la tecnología ha reducido la necesidad para labores cotidianas de utilizar las sucursales bancarias, ¿no? Entonces, al no haber necesidad de utilizar medios físicos, se ha vuelto mucho más fácil el competir. Y ¿cómo deberían responder los consumidores? Pues principalmente yo creo que informándose sobre qué tipo de entidad les está dando servicios, porque a veces asumimos que todo está garantizado en finanzas, pero en algunos casos, por ejemplo, el seguro de depósitos no se aplica a ciertas nuevas fintech que te pueden dar lo que parece una cuenta bancaria, pero realmente es moneda electrónica, ¿no? Que a nivel regulatorio es distinto. Entonces, como la tecnología se mueve tan rápido,
yo creo que se vuelve importante el que un consumidor haga sus propias diligencias a la hora de decidir las cosas, ¿no? Se ha intentado que las finanzas sea algo que no tenga responsabilidad casi el consumidor en ese área porque no hace falta y porque podemos regularlo y demás, y me parece que a veces es necesaria más responsabilidad individual a la hora de decidir estas cosas, ¿no? y de escoger. Muy bien, tenemos una pregunta de Paul Ferret que, bueno, dice magnífica conferencia, Diego, y te pregunta lo siguiente: ¿qué papel crees que tendrán las criptomonedas en el futuro? Y dice: hoy hemos visto cómo el alcalde de Miami decía que iban a comenzar a pagar a sus trabajadores en Bitcoin. Pues no he visto la noticia, pero tiene fama en el alcalde de Miami. Yo me acuerdo cuando estaba en Washington que había mucha gente de California que se estaba yendo a Miami precisamente porque el alcalde era muy pro tecnología financiera. Hombre, me parece un poco arriesgado el que, más que nada porque se mueve tan rápido el precio del Bitcoin, que puede que se encuentre con una subida salarial el alcalde del 20 o 25% de viernes a lunes, con lo cual no sé yo si es lo más prudente a nivel de administración pública. Pero yo creo que las criptomonedas están aquí para quedarse. Y la idea de que Bitcoin ha fracasado porque no ha reemplazado a ninguna moneda oficial, me parece que es una vara de medir que no procede. Yo creo que Bitcoin es interesante por la tecnología que ofrece, por posibilitar el pago entre dos personas de forma segura sin que exista un intermediario, que eso no se había producido nunca. Y la idea, o sea, la razón por la que surgió PayPal, por ejemplo, es porque hacía falta un intermediario en medio para garantizar los pagos de eBay. Pues Bitcoin posibilita eso y únicamente el desarrollo tecnológico de algo así me parece una innovación tecnológica enorme. Que se vaya a convertir en divisa como el euro o el dólar, no lo tengo tan claro, porque la inestabilidad de valor hace que sea poco atractivo en ese sentido y a nivel macroeconómico, el que tenga un suministro fijo hace que la administración de la demanda monetaria en cada momento sea difícil de gestionar, ¿no? Con estabilidad de precios. Complica un poco las cosas. Pero no es mi área no soy tan experto en ese área, con lo cual tampoco voy a hacer ningún razonamiento definitivo. Pero me parece que es una tecnología que va a tener muchas aplicaciones. Y el que los bancos centrales estén hablando de producir sus propias monedas digitales únicamente da idea de que lo ven como una amenaza. No directamente a Bitcoin, pero a las derivadas tecnológicas que surjan de lo que es un papel de 8 páginas que publicó de forma anónima alguien a finales de 2008. Es un poco casi la definición más extrema de innovación, es una maravilla. La verdad es que el tema es apasionante y plantea cuestiones de pura teoría monetaria de primer orden. Pero bueno, no es el momento quizá para hablar de esto. Tenemos más preguntas. Por ejemplo, Rodrigo Mancuello te pregunta lo siguiente: ¿cómo se combate el lobby de la banca tradicional que pregona regulaciones a las fintech para perjudicar su desarrollo? Pues es difícil porque el protagonismo que tiene la banca tradicional, tanto a nivel de clientes como de presencia y de importancia en el crédito, en la gestión ahora mismo de préstamos garantizados por el ICO, lo tienen muy fácil para irnos únicamente a lo político y no únicamente decir tengo un montón de clientes, pero si yo fallo o si me pasa algo malo, no vas a tener supervisión de fraude fiscal, de crimen financiero, va a haber problemas en el sistema de pagos. Es fácil esgrimir esos argumentos cuando se está en esa posición. De la misma forma, yo creo que sí, los bancos ven a las fintech como una competencia muy, muy firme y que está aquí para quedarse y además que no está sujeta muchas veces a la misma regulación que ellos. A veces porque no trabajan en las áreas más reguladas y en otros casos porque no tienen el tamaño suficiente para justificarlo. Pero en cualquier caso son muy conscientes y en ese sentido yo creo que están intentando transformar su actividad y centrarse en áreas en las que puedan competir y en algunos casos adquirir fintech para adoptar su tecnología y para llegar a bases de consumidores que igual tienen menos presente a la banca tradicional. Entonces, aunque puede haber muchos incentivos para cabildeo, que le llaman en México al lobbying, yo creo que es
improbable que consiguieran transformar la situación y eliminar a la competencia. Además, porque a nivel europeo hay mucha voluntad de liberalizar los mercados, de integrar el mercado interior, de integrar el mercado común europeo, que es una obsesión de la Comisión Europea, y en algunos casos ha tenido bastantes beneficios. Y entonces yo creo que eso también va a pesar a la hora de fomentar la competencia. Muy bien, Irune Ariño tiene una pregunta para ti. ¿Qué podrías contarnos de tu experiencia en los Estados Unidos con George Selgin? Una maravilla, la verdad. George es mi mentor, fue pues una influencia muy importante para mí. Es el que me contrató para que fuera Keito y trabajé con él durante 3 años. Y la verdad es que es una de las mentes a nivel de, no solo de teoría monetaria, sino de historia monetaria, más sabias que conozco, pero además una persona con mucho coraje intelectual que vamos, no se casa con nadie a menos que esté totalmente de acuerdo. Y yo creo que de forma discreta y sin presumir ha hecho una obra pues de educación y de promoción de la banca libre, lo que el free banking real, no lo que a veces se piensa de forma estereotipada, que fue aquella experiencia, que yo creo que va a tener influencia. Nunca se sabe cuánto tarda uno en tener influencia en el futuro, ¿no? Pero es un área muy importante que yo creo que por distintos factores se ha hablado poco de ella en los últimos 100 años y que, sin embargo, volverá en algún momento porque ese es el orden de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la labor que ha hecho George es muy importante y además la ha hecho pues eso, como digo, de forma muy generosa y sin voluntad de ser el número uno siempre. Bueno, yo estoy de acuerdo. La verdad es que yo he leído la obra de Selgin. Es un intelectual, la verdad, de primera. Y yo creo que en un momento de cambio como es este, quizás sea un momento bueno, ¿no? para prestarle atención a la obra de Selgin. Y luego tenemos aquí otra pregunta. Es una pregunta trampa que hacemos a todo el mundo. Así que nada, te toca a ti también. ¿Podrías comentar algo sobre la teoría del free banking frente a la reserva del 100%? Bueno, he de decir en primer lugar que referiría todas estas preguntas a gente como George que está mucho mejor situada para contestarlas, pero sí respondería que, en mi opinión, a nivel de eficiencia económica y de experiencia de estabilidad financiera, que es un poco el área de la que más conozco, y el tema de la legalidad y esto no lo conozco menos, pero a nivel de eficiencia y de estabilidad, sí es verdad que el free banking durante muchos años en Escocia y en Canadá permitió un desarrollo económico muy rápido y muy fuerte y gestionar, como comentaba, sobre todo en economías agrarias, especialmente en Canadá, gestionar las fluctuaciones en la demanda monetaria durante las distintas estaciones y con la cosecha y demás, de forma muy efectiva, y al mismo tiempo no hubo grandes quiebras bancarias, no hubo inseguridad financiera, no hubo la experiencia que se conoce más, que es la experiencia estadounidense, que se debe más a regulación y a que no se permitía que se consolidaran las entidades financieras, que crearan sucursales, o sea, había que tener banca independiente en cada lugar y eso hacía que fueran mucho más frágiles. Y en cuanto cambiaba la situación los depositantes perdían la confianza, se producían problemas. Entonces, yo creo que el free banking, hecho bien, y hecho de forma realmente libre y no con restricciones inapropiadas, puede funcionar muy bien y otorga pues casi prácticamente la misma estabilidad que la reserva 100%. Al mismo tiempo, sí me gustaría hacer una referencia a lo que hablaba del euro digital y de la moneda electrónica que hablábamos, que no son depósitos bancarios. Tiene ciertos aspectos de banca 100%, porque la legislación requiere que si tú tienes en una tarjeta prepago 100 euros, que esos 100 euros estén o asegurados o depositados con el Banco Central o una entidad financiera. Entonces hace que sirva la misma función. Entonces tenemos ya ciertas entidades que un poco trabajan en ese área, pero naturalmente no es lo mismo que un requerimiento de 100%. Tenemos una nueva pregunta. José Viedma, ¿no serán los bancos, dice, quienes irán absorbiendo o comprando las mejores fintech? Es decir, yo creo que tiene el miedo de que haya una especie de cooptación, ¿no?, por el viejo sistema bancario
y digamos que cercenen por esa vía la competencia? Pues si lo hacen, lo tienen que hacer ya, porque como comentábamos al principio de la presentación, valen más las fintech que probablemente les interesaría comprar a los bancos tradicionales que los propios bancos tradicionales. Entonces, a menos que uno sepa con antelación o por lo menos tenga la voluntad de apostar por tecnologías que vayan a tener éxito en el futuro, el crecimiento es tan rápido que es muy difícil anticiparse. Y de hecho, en Europa no hemos visto grandes adquisiciones de empresas tecnológicas por entidades establecidas. Lo más cercano, y eso es en Estados Unidos, ha sido la compra o el intento de compra por Visa de Plaid, que es esta empresa de infraestructuras tecnológicas de la que hablaba antes, y esa adquisición la bloqueó el Departamento de Justicia americano y al final han desistido los de Visa. No me quiero pronunciar de una forma o de otra porque no conozco las circunstancias particulares, pero ese sí que fue un intento de alguien más establecido de comprar un potencial competidor, aunque también podía ser complemento, y no se ha acabado produciendo. Mi experiencia es que los fundadores de estas fintech tienen tanto a nivel filosófico como a nivel comercial voluntad de que permanezcan independientes lo suficiente como para crecer, porque tienen muy claro que hay ciertos aspectos del sistema financiero actual que no les gustan y que tienen la capacidad ellos de arreglarlo y de hacer un producto no solo mejor, sino bastante más valioso en el mercado de lo que ofrecen otros. Y entonces eso hace que no sea tan atractivo el vender la empresa. Muy bien, lo de la pregunta trampa era una broma, ¿eh? O sea, Yo bueno, respondo lo que me pregunten. sí. Bueno, sí tengo una última pregunta para ti y es, has mencionado antes al Banco de Pagos Internacionales, yo siempre le he prestado especial atención, es una especie de club de bancos centrales y me preguntaba cómo reaccionarán los bancos centrales ante este cambio tecnológico que también supone un cambio en la estructura del mercado financiero. No sé qué pulsión tienes tú de cómo se ve toda esta transformación desde los bancos centrales. Bueno, yo creo que los bancos centrales en general son conservadores a la hora del cambio. Y eso es bueno porque dentro de la posición que tienen, que es una posición de mucho poder, aunque tengan ciertas restricciones legales, siguen siendo un monopolio con licencia estatal. Es bueno que sean conservadores porque otorgan cierta estabilidad y rigor, ¿no? Pero sí es verdad que están mucho más concienciados, especialmente desde que se anunció la idea de Libra por parte de Facebook y otros en el año 2019, están mucho más concienciados con el desafío para su propia posición, que podría suponer un mecanismo de pagos totalmente privado, eficiente a nivel internacional, porque algo con lo que han tenido problemas los bancos centrales en el pasado es con los intercambios internacionales. No hay una infraestructura compatible como los enchufes europeos, ¿no? No hay el mismo tipo de estándar internacional para que uno pueda transmitir pagos en distinta divisa entre países de forma barata. Entonces, una propuesta privada podría competir con ellos muy bien, pero también yo creo que tienen miedo a que la decadencia del efectivo les haga cada vez menos relevantes. No sé hasta qué punto realmente lo haría, porque al final sí que tienen contacto con la economía a través de los bancos miembros, ¿no? Pero yo creo que están muy, muy involucrados en ese tipo de cuestiones. Y yo creo que la propuesta del euro digital, aunque no se está comentando tanto, yo creo que se podría hacer realidad en un plazo de 18 a 24 meses y según la forma que tome, puede transformar el escenario, porque si a uno le preocupa la idea del seguro de depósitos, ¿no? La idea de que crea riesgo moral, de que hace que los bancos tomen más riesgos de los que deberían, porque no están expuestos a las pérdidas potencialmente que se pudieran producir, la idea de que haya una cuenta de transacciones con un máximo, por ejemplo, de 3.000, 4.000 euros, sí de repente lo hace más atractivo el eliminar el seguro de depósitos. Porque la idea del seguro de depósitos es que la gente no tenga el dinero corriente del día a día en riesgo de que desaparezca de un día para otro. Entonces, si eso está garantizado, olvídate del seguro de depósitos, todo lo que se haga fuera de ese límite de 3.000, 4.000 euros está en riesgo y vamos a un sector de banca comercial quizá con menos incentivos perversos de ese tipo, con lo cual no todo tiene que ser malo y cada vez más intervención. Yo creo que también ofrece ciertas oportunidades, pero a mí me parece que los bancos centrales sí que están pensando en estos temas y desde luego tienen mucho personal y muy cualificado también para
para tratar estos temas, con lo cual yo creo que están poniéndose al día. Muy bien, Diego, pues tenemos una pregunta más. Ingrismo Prístino Carpe Diem dice: hablas de libertad para los bancos y menos restricciones. Y entonces, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa su desempeño, ¿no? ¿Eres partidario en este punto del libre mercado? Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces es un poco conceptual ese tipo de hablar a ese nivel, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que los bancos tienen que estar expuestos al riesgo de sus decisiones, que se debería permitir la quiebra de las entidades financieras cuando hayan tomado decisiones equivocadas. Y también creo que hay mecanismos institucionales, tanto históricos como actuales, para que si se produjera una situación de ese tipo, se puedan, de forma ordenada, se pueda realizar una liquidación de una entidad, ¿no? Pero también, como comentábamos antes, hay experiencias en las que la estabilidad financiera ha sido muy longeva, si las circunstancias legales e institucionales lo permitían. Entonces, yo creo que no es tan distinto el sector bancario de otras áreas de actividad económica como para pensar que los mismos mecanismos y la interacción entre personas dentro de un régimen de imperio de la ley, de estabilidad jurídica y demás, que no pudiera funcionar. Al contrario, si creamos mecanismos distintos, muchas veces nos damos cuenta de que los incentivos cambian para peor y que se toman más riesgos, hay más quiebras o por lo menos más ciclos de crédito más pronunciados con crisis periódicas que tienen las autoridades públicas de una forma o de otra, es decir, los contribuyentes, que resolver de alguna forma. Muy bien, Diego, pues muchas gracias. La verdad es que nos has acercado un tema complejo, pero que nos afecta directamente, que además yo creo que vamos a ver de forma más creciente en nuestra vida. Y lo has explicado todo de forma muy clara, así que te agradecemos que hayas pasado este momento con nosotros, que hayas compartido todas estas ideas con nuestros seguidores. Y yo, yo os animo a todos a acercaros el próximo viernes. Tenemos a Israel Cabrera, que nos va a hablar del saqueo del Estado por parte del Estado. Vamos a ver a qué se refiere. Lo sabremos el próximo viernes. Y os animo a todos también a haceros miembros del Instituto Juan de Mariana. Así que nada, hasta la próxima ocasión. Un saludo a todos.